Hola a todos y bienvenidos al canal Marco Interno. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y denle un me gusta al video. Hoy vamos a hablar sobre la película The Grinch de 2018. En la cima gélida y ventosa del Monte Crumpit, muy por encima de Villa Quién, vivía una criatura verde, peluda y de un humor notoriamente sombrío, el Grinch. No era un ser malvado en esencia, sino más bien un ermitaño hastiado por el ruido y, sobre todo, por la implacable alegría de los habitantes de Villaquién, especialmente durante la época navideña. Su apartamento, una cueva improvisada, reflejaba su estado de ánimo. Funcional, pero carente de cualquier calidez festiva. Recordemos que esta versión de la historia se adentra en las motivaciones del Grinch. Él no odiaba la Navidad en sí, sino la superficialidad con la que se vivía, el consumismo desmedido y, en el fondo, la soledad que sentía al ver a otros reunirse. De hecho, su aversión era un escudo forjado en una infancia de marginación. Siendo un niño, su apariencia le valió el ostracismo y fue la bondad genuina, aunque fugaz, de una niña llamada Cindy Lou, quien lo que primero le permitió vislumbrar una conexión, aunque esa conexión se rompió con el tiempo y la burla. Mientras tanto, en Villaquién, el espíritu navideño era tangible. Las luces parpadeaban con un vigor casi maníaco y las compras eran una actividad deportiva. En el centro de esta euforia estaba Cindy Lou Quien, ya no una niña pequeña, sino una joven con un corazón tan grande como su entusiasmo por la Navidad. Cindy Lou, inspirada quizás por ese recuerdo infantil de haber intentado tender puentes con el extraño del monte, decide que la clave para revivir el espíritu navideño de su madre, Donna Lou, que trabajaba incansablemente para mantener a sus mellizos, era hacer feliz a la figura más solitaria de la comarca, el Grinch. El Grinch, viendo cómo se preparaban para la celebración más grande jamás vista, concibió un plan que resonaba con su temperamento cínico: robarles la Navidad. No solo los regalos, sino absolutamente todo lo que oliera a festividad. Necesitaba una banda sonora adecuada para su operación, y para ello reclutó a su fiel pero aterrorizado perro, Max, el cual fungía como su principal, y a veces único confidente. La noche crucial llegó. El Grinch, vestido con un ridículo y efectivo traje de Santa Claus, inició su descenso. Aquí es donde su ingenio, ese mismo ingenio que podría haberle servido en cualquier otra profesión, quizás como ingeniero de atracciones mecánicas, a juzgar por su maquinaria, fue puesto al servicio del vandalismo festivo. Desmontó adornos, desinfló árboles y empacó cada regalo y cada guirnalda con una precisión casi quirúrgica. El montaje de su trineo tirado por un reno, o, en este caso, Max disfrazado, era una obra de ingeniería inversa de la alegría. En medio del caos, se encontró con Cindy Lou quien, despierta por el ruido, subió al tejado con una intención noble: atrapar a Santa para pedirle que ayudara a su madre a estar menos estresada. Este encuentro fue el punto de inflexión. El Grinch, acostumbrado a los gritos y al rechazo, se encontró con una súplica desarmante. Logró evadirla temporalmente, pero el encuentro sembró una semilla de duda en su plan. Al regresar al Monte Crumpit, el Grinch se preparó para el clímax, el gran descenso final del botín para deshacerse de él. Se paró al borde del precipicio, listo para liberar su carga y escuchar el ansiado silencio de la derrota festiva. Pero el silencio nunca llegó. En su lugar, se escuchó algo inesperado: canto. Los habitantes de Villaquién, a pesar de haber perdido todos sus bienes materiales, se habían reunido en la plaza para cantar juntos. Era una celebración del estar juntos, del afecto mutuo, algo que el dinero no podía comprar ni el robo podía sustraer. Esta revelación golpeó al Grinch con más fuerza que cualquier rencor pasado. Comprendió que había confundido el envoltorio con el contenido. Su corazón, descrito como diminuto y frío, experimentó una aceleración dramática, un crecimiento físico que simbolizaba su transformación emocional. Abrumado por la emoción y ayudado por la ayuda inesperada de Max, detuvo la caída de los regalos. El descenso de regreso a Villaquién fue el reverso de su huida. Al llegar, se enfrentó a la comunidad, no con ira, sino con vergüenza. Donna Lou y Cindy Lou lo recibieron con la misma aceptación incondicional que él creyó haber perdido hacía años. El Grinch, ahora con un corazón cálido, devolvió los regalos.
El resto de la historia se desarrolló con una dulzura inesperada. El Grinch, ya no un marginado sino un miembro reintegrado, se unió a la celebración. Participó en la cena, probó la comida festiva y, por primera vez en décadas, experimentó la alegría de la compañía y la aceptación genuina, demostrando que incluso el espíritu más endurecido puede ser ablandado por la persistencia del amor comunitario y un poco de bondad inesperada. La transformación del Grinch no fue instantánea, sino una cascada de emociones desbordantes que contrastaban violentamente con su habitual apatía calculada. Al ver a los quien cantando, su sistema nervioso, acostumbrado a la tensión, pareció cortocircuitarse. Es fácil imaginar que toda su vida de autoimpuesta soledad, tejida con los hilos del resentimiento y la burla juvenil, se desmoronaba ante esa simple armonía vocal. Su carrera como saboteador navideño había fallado espectacularmente porque su objetivo no era el objeto, sino la emoción. Y esa emoción, descubrió, no se podía robar. Cuando descendió del monte, no lo hizo como el ladrón astuto que ideó elaborados esquemas de poleas y cuerdas, sino como un hombre desarmado. La vergüenza era un color nuevo en su rostro verde, superando el habitual tono de cinismo. Su interacción con Cindy Lou, quien fue clave. Ella representaba la pureza de la intención que él había olvidado. Ella no buscaba regalos, sino alivio para su madre, Donna Lou, cuya agotadora rutina de trabajo se había convertido en su propia forma de soledad silenciosa. Al ver la preocupación genuina en los ojos de Cindy Lou, el Grinch recordó la única vez que alguien lo había visto sin juicio, ese fugaz momento de conexión en su infancia. La reintegración en la plaza no fue fácil de aceptar para él. Cada paso hacia el centro de la comunidad era un acto de valentía emocional. Los habitantes de Villaquién, cuya generosidad a menudo rayaba en la ingenuidad, respondieron no con recriminaciones, sino con apertura. Es conmovedor pensar cómo Donna Lou, la madre trabajadora, pudo ofrecerle un plato de comida con la misma naturalidad con que se lo ofrecería a cualquier vecino, sin exigir explicaciones por el terror de la noche anterior. Esto habla de una cultura donde el perdón es la norma, un contraste directo con el castigo autoimpuesto que el Grinch se había infligido a sí mismo. Al sentarse a compartir el festín, el Grinch, acostumbrado al sabor amargo de la soledad, probó el auténtico sabor de la convivencia. Cada bocado de la comida festiva, cada risa que no iba dirigida a él como objeto de burla, era una nueva capa que se derretía de su endurecido corazón. Su aceptación de la Navidad, entonces, no fue una conversión forzada por la derrota, sino el resultado de una verdad ineludible. La alegría comunitaria era más potente que su amargura individual. Su nueva vida prometía ser ruidosa, caótica, llena de luces parpadeantes y quizás alguna que otra canción desafinada. Pero por primera vez, sería una vida compartida. La mesa de celebración en Villaquién se convirtió en el escenario de su rehabilitación silenciosa. El Grinch, todavía sintiéndose torpe en su nueva piel social, ocupó un lugar, no en el centro, sino lo suficientemente cerca para absorber la calidez. Observaba a Max, que ahora jugueteaba sin correa, permitiéndole disfrutar de las atenciones de los niños. ¿Quiénes, con esa fascinante falta de memoria selectiva de la infancia, ya lo aceptaban como una rareza local en lugar de un villano reciente? Es interesante notar cómo la personalidad del Grinch, aunque moldeada por el resentimiento, poseía una intensidad que, redirigida, podía ser útil. Su mente, tan meticulosa para desmantelar decoraciones, ahora se aplicaba a descifrar el lenguaje no verbal de la amabilidad. Vio cómo Cindy Lou y sus amigos compartían los pocos dulces que no habían sido empacados antes del robo, entendiendo que el verdadero regalo no estaba en las cajas de cartón, sino en la resiliencia de su espíritu colectivo. Donna Lou, la madre que encarnaba el esfuerzo incansable de Villaquién, le ofreció un trozo del asado festivo. La acción fue desprovista de juicio. Ella simplemente veía a un ser que había sufrido y ahora necesitaba ser nutrido. Para el Grinch, aceptar ese plato era un acto más difícil que bajar el monte Crumpit. Significaba renunciar al control que la victimización le había dado. Su mano peluda y verde tembló ligeramente al tomar el tenedor. El canto continuó, y esta vez, el Grinch no lo escuchó como una cacofonía molesta,
sino como una melodía imperfecta pero sincera. Se permitió que una pequeña sonrisa se dibujara en su rostro, una expresión casi olvidada que estiraba músculos faciales que no se habían movido a 100 años. Esta sonrisa era la prueba visible de que su corazón, que había crecido hasta un tamaño casi cómico, estaba latiendo al ritmo de la comunidad. Al final de la noche, cuando las luces comenzaron a apagarse y la euforia se calmaba en una paz cansada, el Grinch no se retiró apresuradamente al Monte Crumpit. Se quedó, ayudando modestamente a limpiar un poco del desorden, un gesto pequeño que hablaba volúmenes. Había encontrado su lugar, no como el ermitaño superior, sino como un miembro excéntrico, verde y recién redimido de la más ruidosa y amorosa de las comunidades. Su aventura navideña, concebida como un acto de destrucción, se había convertido en su acto fundacional. La transición del Grinch de recluso a participante activo fue marcada por una incomodidad palpable, como si se moviera en un cuerpo prestado. A pesar de la acogida incondicional de los quien, él seguía operando con la cautela de alguien que espera la trampa. Sus movimientos eran medidos, sus respuestas breves, casi como si temiera que cualquier efusividad excesiva activara un mecanismo de burla dormido en el pueblo. El hecho de que Cindy Lou no lo presionara, manteniendo esa calma infantil y confiada, fue fundamental. Ella no le exigió disculpas elaboradas, simplemente le extendió una invitación permanente a la mesa. Para el Grinch, esto era un desafío mayor que enfrentarse a un ejército de elfos rancios. Requiere una disciplina emocional para permitir ser cuidado sin tener que manipular o sabotear la situación. Su mente, habituada a la eficiencia de la soledad, tuvo que aprender la ineficiencia cálida de la interacción humana. Cuando llegó el momento de devolver los objetos robados, el Grinch demostró por última vez su habilidad técnica. No arrojó los regalos desde el monte. Los entregó uno por uno, casi reverentemente. Cada paquete era restituido con un cuidado que denotaba un nuevo respeto por la posesión ajena. Un respeto ganado al entender que esos objetos no eran los generadores de la alegría, sino meros contenedores de las relaciones. Ver la luz en los ojos de los niños, quien al recuperar sus juguetes fue, sin duda, un espectáculo más gratificante que cualquier silencio logrado en la cima. Su primera participación activa en una tradición fue la degustación de la comida. El Grinch era famoso por su dieta espartana y amarga, diseñada para complementar su humor. Probar el rostizado del fue un shock sensorial. La dulzura, la complejidad de los sabores especiados, contrastaban con la monotonía que él había impuesto a su paladar. Fue en ese momento, quizás con un sorbo de alguna bebida caliente, donde la rigidez de su postura se relajó completamente. Al finalizar la velada, mientras las estrellas brillaban sobre el monte Crumpit, ya no un símbolo de escape sino de superación, el Grinch sintió una conexión profunda con Max. El perro, su único compañero constante, fue el primero en recibir un gesto genuino de afecto, una caricia sin prisa. Al mirar a la aldea iluminada, el Grinch comprendió que su búsqueda de paz a través del aislamiento era una ilusión. La verdadera paz no era la ausencia de ruido, sino la presencia de afecto compartido. Se había convertido, irónicamente, en el más entusiasta, aunque todavía un poco torpe, guardián del espíritu navideño que tanto había intentado erradicar. El amanecer siguiente a la noche de la gran revelación trajo consigo una luz diferente sobre Villa Quien, una luz que no se reflejaba en el brillo del oropel, sino en la suavidad de las miradas. El Grinch, acostumbrado a que el primer rayo de sol lo encontrara oculto o planeando su próximo escape, se despertó, sorprendentemente, bajo techo, en una silla cómoda que Donna Lu le había cedido cerca de la chimenea. El aire olía a pino y a los restos dulces del desayuno festivo. La mañana se convirtió en un ejercicio de paciencia social. Los quien no lo acosaban con preguntas ni exigían un juramento de fidelidad a la Navidad. En su lugar, lo integraban a través de tareas mundanas. Se le asignó la supervisión de la reparación de algunos adornos que habían sido dañados durante el caos de la noche anterior. Un trabajo que utilizaba su precisión mecánica de una manera constructiva. El Grinch abordó la tarea con su antigua seriedad, pero ahora cada nudo apretado y cada bombilla reemplazada se sentía menos como una obligación y más como un acto de servicio. Max, por su parte, se convirtió en una celebridad menor.
El perro, que había soportado la vida más dura bajo el yugo del cinismo de su amo, ahora recibía mimos y galletas de todos los niños. El Grinch observaba esta adoración con una mezcla de alivio y extrañeza. Finalmente, su leal compañero recibía el reconocimiento que merecía, y el Grinch se daba cuenta de que, al salvar a la comunidad, había liberado también a Max. El punto culminante de esta nueva fase fue cuando el alcalde de Villa Quien se acercó a él. No hubo discurso formal ni ceremonia. Simplemente le ofreció un lugar en el coro navideño que se reuniría al día siguiente. Esta invitación fue la prueba definitiva de aceptación. El Grinch, cuya voz había sido utilizada principalmente para gruñir o emitir advertencias, dudó. Su oído era agudo, quizás demasiado para la desafinada sinfonía coral de los Quien. Sin embargo, recordó el poder de ese canto compartido. Aceptó con un asentimiento breve, casi imperceptible. En el camino de regreso a su cueva, que ahora parecía desolada y absurdamente silenciosa, el Grinch no sintió la necesidad de llenarla de herramientas de sabotaje. En su lugar, recogió algunos adornos que había desechado días antes y los llevó consigo. No eran para adornar su guarida, sino para guardarlos. Eran ahora recuerdos tangibles de una noche en la que había intentado destruir algo hermoso y, en su lugar, había descubierto que lo hermoso estaba dentro de la gente, no en las posesiones. El Monte Crumpit se sentía menos como un refugio y más como un punto de observación desde el cual monitorear, con afecto, la fiesta que ahora, por fin, sentía como propia. La perspectiva de unirse al coro navideño representaba para el Grinch el desafío más íntimo de su redención. Cantar implicaba exponer la vulnerabilidad de su nueva voz, una voz que había pasado décadas utilizando como arma sónica o como murmullo resentido. La idea de mezclar su tono inherentemente grave y resonante con las notas a veces agudas y a menudo discordantes de los quien le provocaba un escalofrío de aprensión, un residuo de su antiguo miedo al ridículo. En el ensayo del día siguiente, celebrado en el gran salón comunitario, el Grinch se mantuvo al margen, observando la coreografía de la alegría. Los quien se movían con una espontaneidad desordenada, guiados por un director aficionado que batía sus brazos con pasión desbordante. Cuando finalmente el director, con una sonrisa alentadora que el Grinch sentía que debía estudiar, lo invitó al centro, el verde se congeló. Fue Cindy Lou quien, con su intuición característica, se acercó y le ofreció una partitura. Él la tomó, pero no la miró. En su lugar, se concentró en la respiración de Donna Lou, que estaba cerca, exhalando profundamente antes de cada frase. Imitando esa calma, el Grinch abrió la boca. El primer sonido fue áspero, una vibración profunda que amenazó con romper los frágiles adornos que había reparado. Sin embargo, en lugar de risas, recibió notas de aliento. Lo que sucedió a continuación fue una revelación musical. El Grinch poseía una tesitura sorprendentemente rica y, cuando se permitió relajar la tensión en sus cuerdas vocales, su voz se convirtió en el ancla grave que el coro necesitaba desesperadamente. Su tono profundo daba cuerpo a las melodías alegres, transformando la simple algarabía en algo con verdadera resonancia. Por primera vez, su presencia no era una interferencia, era un complemento esencial. Este descubrimiento técnico de su utilidad cívica afianzó su pertenencia. Ya no era el ladrón perdonado, sino el barítono inesperado. Después del ensayo, el Grinch se encontró compartiendo bromas sencillas con los vecinos sobre la dificultad de alcanzar ciertas notas altas. Una conversación banal que para él era más valiosa que cualquier tesoro. Mientras caminaba de regreso al Monte Crumpit al anochecer, ya no arrastraba los pies con resignación, sino que daba pasos firmes. Llevaba consigo no solo los adornos reparados, sino una sensación nueva. La satisfacción del trabajo bien hecho que no implica destrucción, sino creación de armonía. El silencio en su cueva ya no era un escape deseado, sino un vacío que ansiosamente esperaba llenar con el ruido feliz de Villaquién a la mañana siguiente. La noche del gran concierto se sintió diferente a cualquier otro evento festivo en Villaquién. La atmósfera vibraba con una expectación que no era solo por la música, sino por ver al Grinch en su rol recién descubierto. Él llegó al salón comunitario antes que todos.
buscando quizás un rincón oscuro donde pudiera esconderse si su valentía lo abandonaba en el último momento. Sin embargo, el organizador lo dirigió directamente al centro del coro. ¿Un gesto audaz de confianza por parte de la comunidad? El Grinch se veía más formal de lo que nadie lo había visto nunca, con un cuello de camisa que parecía demasiado apretado para su cuello peludo, un vestigio de la incomodidad que aún sentía al estar expuesto. Max estaba sentado pacientemente a sus pies, actuando como su ancla emocional, el único testigo que conocía el abismo del que acababa de emerger. Cuando la música comenzó, el corazón del Grinch latió al ritmo acelerado del tambor. Pero esta vez no era miedo, era anticipación. Al llegar su turno, su voz profunda irrumpió, no con la aspereza del odio, sino con una calidez aterciopelada que absorbía las notas más dulces de los quien. Su actuación fue magistral en su imperfección. No intentaba sonar como un cantante pulcro de estudio. Cantaba con la verdad visceral de alguien que ha encontrado su voz después de haberla perdido por completo. Hubo un momento, durante un pasaje particularmente emotivo, en que sus ojos se encontraron con los de Cindy Lou, y en esa mirada se selló un entendimiento mutuo. Él había venido a robarles la Navidad, pero ellos le habían regalado su vida. Al concluir la pieza, el silencio que siguió no fue el vacío anhelado de su antiguo aislamiento, sino una pausa reverente, antes de estallar en una ovación ensordecedora. El alcalde, visiblemente conmovido, le dio una palmada en la espalda que casi lo desequilibra. Incluso los vecinos más reservados rompieron en sonrisas genuinas. Esa noche, después de las felicitaciones, el Grinch no subió inmediatamente al monte. Se quedó, participando en el ritual de compartir las últimas galletas. Fue ahí, en la sencillez de ese momento compartido, que comprendió el verdadero significado del espíritu navideño. Era una acumulación de pequeños actos de conexión, no una celebración orquestada por el consumo. El regalo más grande que recibió no fue la aceptación, sino la licencia para ser imperfecto y aún así ser amado. El Grinch, el ex ladrón de la Navidad, se durmió esa noche sabiendo que el ruido alegre de Villa quien era, finalmente su hogar. El periodo que siguió a la gran revelación y al concierto se caracterizó por una rutina de reintegración suave y deliberada. El Grinch no se convirtió instantáneamente en el vecino más sociable. Su naturaleza seguía inclinándose hacia la observación tranquila, pero ahora su silencio era de contemplación y no de resentimiento. Había desarrollado una sensibilidad inesperada hacia las dinámicas sociales de Villaquién, notando los pequeños gestos de ayuda mutua que antes ignoraba por completo. Su nueva ocupación, además de participar en el coro, se centró en la carpintería y las pequeñas reparaciones. Los quien, al darse cuenta de su habilidad innata para la manipulación precisa de objetos, una habilidad que antes usaba para desmantelar sistemas de poleas navideñas, comenzaron a encomendarle trabajos domésticos. Arreglar una bisagra rota en la casa de Donna Lu, o mejorar la estabilidad de un columpio en el parque del pueblo, eran tareas que lo mantenían ocupado y, crucialmente, le permitían interactuar sin la presión de una conversación forzada. Visto desde lejos, parecía un artesano absorbido por su arte, su rostro verde reflejando concentración en lugar de desdén. La relación con Cindy Lou evolucionó hacia una admiración tierna. Ella a menudo lo visitaba en su cueva, que ahora él intentaba mantener ordenada, si bien el mobiliario seguía siendo espartano. Ella no llegaba con grandes preguntas existenciales, sino con pequeños reportes de la vida del pueblo. ¿Quién había horneado el pastel más esponjoso o el último chiste del alcalde? Estas anécdotas, triviales para el mundo exterior, eran la educación social del Grinch. Él escuchaba, asintiendo o emitiendo un gruñido bajo de entendimiento, aprendiendo el dialecto de la comunidad. Un detalle revelador fue su manejo de Max. El perro, antes su instrumento de malicia, ahora era el centro de atención amorosa. El Grinch le tejía pequeños suéteres festivos, no por obligación, sino por un impulso genuino de mimar a su único amigo verdadero. Al ver a Max aceptar la atención sin la ansiedad habitual, el Grinch notó que él también había comenzado a recibir ese tipo de afecto incondicional. El vínculo con Max se había transformado en el espejo de su vínculo con la comunidad. El amor compartido era un recurso inagotable,
El verdadero desafío final llegó cuando tuvo que enfrentar su pasado de una manera más directa. El alcalde, con diplomacia, sugirió que el Grinch podría querer unirse a la patrulla de seguridad para asegurarse de que ningún otro forastero intentara robar la Navidad en el futuro. Esto implicaba no solo la confianza total del pueblo, sino también el reconocimiento público de que su periodo de villanía había terminado y había sido sustituido por un rol de protector. El Grinch, mirando el pueblo iluminado desde la boca de su cueva, sintió una oleada de orgullo mezclado con la vieja timidez. Aceptó, con la promesa implícita de que su vigilancia sería la más estricta de todas, no para castigar, sino para asegurar que la tenue y maravillosa luz de la felicidad compartida en Villa, quien nunca se extinguiera de nuevo. Su vida, una vez definida por lo que carecía, ahora estaba definida por la riqueza de su pertenencia. La aceptación del rol de protector fue la culminación simbólica de la metamorfosis del Grinch. No era simplemente una tarea asignada, era la validación de su redención ante los ojos de la comunidad. Se tomó su nueva responsabilidad con una seriedad que rayaba en lo cómico, patrullando los límites del pueblo con Max a su lado, quien ahora lucía un pequeño chaleco reflectante en lugar de un ridículo gorro de reno. Su vigilancia era impecable, pero peculiar. En lugar de buscar amenazas externas, parecía más interesado en asegurarse de que las luces de los porches estuvieran encendidas correctamente o que ningún adorno quedara colgando precariamente. Su incursión en la vida cívica se hizo más profunda cuando, alentado por Donalú, decidió participar en la preparación del gran banquete anual posterior a la Navidad, el evento que celebraba la superación de la crisis del robo. Aquí, su precisión técnica encontró un nuevo campo de batalla: la repostería. La receta tradicional de los quien era conocida por ser exuberante y caótica, llena de ingredientes que se medían a ojo. El Grinch, un ingeniero natural, introdujo por primera vez el concepto de precisión en la cocina quien. Midió la levadura con meticulosidad científica, lo que resultó en unos bollos tan perfectamente esponjosos que causaron sensación. Cindy Lou, observándolo trabajar con harina y azúcar, comentó con su habitual franqueza que él parecía estar disfrutando realmente del proceso. El Grinch, al escuchar esto, no gruñó ni se retiró. Simplemente suspiró, un sonido suave y lleno, y respondió con una sola palabra que resonó con toda la complejidad de su viaje emocional: necesario. Entendía que la alegría no era un evento único, sino el resultado de un esfuerzo constante y compartido, un mantenimiento continuo de la conexión. Su mayor placer se había convertido en observar las interacciones familiares, especialmente las de Donalú y sus hijos, libres de la sombra del agotamiento. Se dio cuenta de que su antiguo deseo de silencio era, en realidad, un deseo de control sobre un mundo que lo había hecho sentir impotente en su infancia. Al renunciar a ese control y permitir el bullicio, había ganado algo mucho más sustancial: la paz interna. Al final de la temporada festiva, cuando los adornos comenzaron a guardarse, el Grinch no se apresuró a volver a su soledad en el Monte Crumpet. Se quedó, ayudando a descolgar las luces. Mientras desenredaba una maraña de cables con la destreza de un cirujano, miró hacia el valle nevado. Ya no veía a los quien como una masa ruidosa y molesta, sino como un tapiz complejo y vibrante del cual él ahora formaba parte integral. Su corazón, ese órgano que había crecido hasta ser notoriamente grande, latía al compás tranquilo de la aceptación, demostrando que la redención más profunda es aquella que se integra en la vida cotidiana, un bollo perfectamente horneado a la vez. El cese de las festividades navideñas no supuso para el Grinch un regreso abrupto a la misantropía. Más bien, marcó el comienzo de una fase de adaptación lenta a la normalidad, una normalidad que ahora incluía la posibilidad de afecto. El pueblo de Villaquién, en su generosidad inherente, no permitió que su euforia fuera meramente estacional. Las invitaciones se extendieron más allá del solsticio. Se le pedía consejos sobre la estabilidad de las estructuras del ayuntamiento o se le consultaba sobre la mejor manera de optimizar el sistema de calefacción de la escuela. Su mente analítica, antes dedicada a la entropía festiva, se dedicaba ahora a la mejora continua de la infraestructura comunitaria.
Max, el perro, se benefició enormemente de este nuevo entorno. El Grinch le construyó una caseta espléndida, una pequeña obra de ingeniería canina con calefacción regulada y ventilación óptima, algo que solo alguien con la dedicación meticulosa del Grinch podría diseñar. Observar la felicidad simple de Max en su nuevo hogar era para el Grinch una forma refinada de experimentar alegría vicaria, una emoción que, al no requerir su propia exposición social directa, era más fácil de procesar. La interacción más significativa fuera de la esfera doméstica seguía siendo con Cindy Lou. Ella había asumido el rol no oficial de catalizadora social del Grinch. Un día, mientras él terminaba de afinar el órgano de la iglesia, preparándolo para los servicios regulares, Cindy Lou le preguntó sobre su infancia, no con morbo, sino con una curiosidad genuina por entender de dónde provenía tanta amargura inicial. El Grinch, sorprendentemente, no se cerró. Compartió fragmentos de sus recuerdos, cómo se sentía ser el otro en cada celebración. Cindy Lou simplemente tomó su mano verde y le dijo que esa época había terminado, que la infancia se había ido, y con ella, el poder de la burla ajena. Este reconocimiento de la pérdida y la subsiguiente ganancia fue lo que verdaderamente ancló al Grinch. Entendió que el trauma infantil había creado una profecía autocumplida. Él se había aislado porque esperaba ser rechazado, y al aislarse, garantizaba ese rechazo. Ahora, al estar visible y útil, el rechazo no llegaba. En su lugar, florecía el respeto ganado con el esfuerzo. Cuando llegó la primavera, el monte Crumpit, su antiguo santuario de soledad, se sentía extraño. El paisaje verde no era un contraste con la alegría, sino un telón de fondo para ella. El Grinch tomó una decisión que selló su renuncia al pasado. Trasladó parte de su equipo de taller al viejo garaje abandonado de Villaquién. Max, sin dudarlo, lo siguió. El Grinch ya no vivía sobre ellos, sino entre ellos. Había cambiado la vista panorámica de su aislamiento por la proximidad imperfecta y vivificante de la vida comunitaria, confirmando que, a veces, para encontrar la verdadera paz, hay que dejar de huir del ruido. El traslado de su taller del gélido Monte Crumpit a un garaje polvoriento en Villaquién fue un acto de fe silencioso y tangible. Para el Grinch, deshacerse de su elevación solitaria no fue una derrota, sino una elección activa de proximidad. El taller, ubicado cerca del centro del pueblo, se convirtió en su nueva sala de estar, un lugar donde la gente podía pasar, dejar encargos o simplemente charlar mientras él trabajaba. La madera y las herramientas reemplazaron a las complejas máquinas de sabotaje, y el olor a serrín fresco sustituyó al aire frío y estancado de la cueva. La integración en el día a día del pueblo reveló facetas prácticas de su carácter que antes solo se manifestaban en su capacidad para el robo. Por ejemplo, cuando el sistema de riego del parque comunitario falló debido a un complejo enredo de tuberías corroídas, el Grinch fue convocado. Su diagnóstico fue instantáneo y preciso. Trabajó durante horas, con los quien observándolo con una curiosidad respetuosa, demostrando que su inteligencia no estaba inherentemente sesgada hacia lo destructivo, sino hacia la resolución de problemas, independientemente de si estos eran regalos o tuberías. Donna Lowe, con su eterna pragmática visión de la vida, se convirtió en su principal proveedora de proyectos domésticos. Una tarde, le pidió ayuda para construir una cuna nueva y resistente para su bebé, que estaba en camino. Este encargo, lleno de implicaciones de futuro y ternura, obligó al Grinch a trabajar con una delicadeza que contrastaba con su tamaño. Cada esquina lijada y cada unión ajustada era un voto tácito por el futuro de la familia quien. Mientras lijaba la madera, pensaba en lo absurdo de su vida anterior. Había temido el ruido de la familia, y ahora estaba construyendo el refugio para una nueva vida. Su relación con Max también había alcanzado un nuevo nivel de entendimiento mutuo. Ya no era el amo y el sirviente, eran socios. Max ya no temía el látigo. Ahora respondía al tono de voz del Grinch, que se había suavizado hasta volverse casi melifluo cuando se dirigía al perro. En una ocasión, durante una larga noche de trabajo en la cuna, el Grinch se encontró hablando con Max sobre sus esperanzas, no sobre sus resentimientos. Habló de la extraña calidez que sentía al ser considerado necesario.
La verdadera prueba de su cambio llegó con la llegada de la primavera, cuando el pueblo celebró una fiesta de bienvenida formal para él. Fue un evento sin regalos, solo comida y música. Esta vez, el Grinch se unió al coro con confianza. Al estar en medio de la multitud, rodeado de rostros sonrientes y sin el disfraz de Santa Claus ni el traje de ermitaño, sintió una oleada de vulnerabilidad. Miró a Cindy Lou, que estaba a su lado, y por primera vez no buscó una salida. Simplemente permitió que la alegría lo empapara, entendiendo que la pertenencia no era algo que se gana por mérito, sino algo que se acepta cuando se ofrece con sinceridad. El Grinch ya no era un forastero mirando por la ventana. Estaba dentro, y el corazón, ahora robusto y cálido, latía al ritmo constante y reconfortante del corazón de Villaquién. La llegada del verano en Villaquién trajo consigo un clima más suave y un ritmo de vida que, si bien todavía alegre, era menos frenético que el de la Navidad. Para el Grinch, esto significó la oportunidad de cimentar su nueva identidad a través de la rutina y la contribución constante. Ya no era suficiente con haber evitado el sabotaje. Ahora debía construir activamente la alegría. Su reputación como el técnico se había solidificado. Cuando la pequeña fuente central del pueblo, un monumento a la infancia que había estado seca durante años, se atascó, los quien acudieron al Grinch. Él aceptó el reto con entusiasmo inusual, desmontó la maquinaria con paciencia de cirujano, descubriendo que el problema era un sedimento acumulado de años de negligencia, no un fallo catastrófico. Pasó 3 días trabajando en ella, a la vista de todos, sin que nadie lo presionara o lo criticara por la lentitud. Un día, mientras el Grinch estaba sumergido en el mecanismo de la fuente, con el agua sucia salpicando su pelaje, Cindy Lou se acercó con un sombrero de paja que había decorado ella misma con margaritas silvestres. No era un regalo extravagante, sino un objeto práctico y tierno. «Para que no te quemes el cuero cabelludo, señor Grinch», dijo con una sonrisa. Él se quedó quieto, con las herramientas en la mano, sintiendo una oleada de calidez que no provenía del sol veraniego. Era la primera vez que alguien pensaba en su comodidad física sin que él lo pidiera. Aceptó el sombrero, y al ponérselo, se sintió ridículamente protegido, casi como un niño. El momento de máxima ternura ocurrió cuando la fuente finalmente volvió a funcionar. El chorro de agua se elevó, creando un arco iris efímero bajo el sol. Los niños, quien gritaron de júbilo y corrieron a jugar alrededor. El Grinch se quedó en el borde, observando el agua, la música de su propia creación. No hubo aplausos dirigidos específicamente a él, simplemente se integró en la celebración general. Fue entonces cuando se dio cuenta. Ya no necesitaba el reconocimiento público ni la ovación. La prueba de su éxito era la felicidad espontánea de los demás. Max, más robusto y feliz que nunca, se acercó y, en un gesto inusual para él, lamió la mano manchada de óxido del Grinch. El Grinch se agachó, el sombrero de margaritas cayendo ligeramente sobre sus ojos, y abrazó a su perro con una fuerza que solo la felicidad puede inspirar. La cuna que había construido para el bebé de Donna Lou estaba ahora completada, fuerte y hermosa, esperando su ocupante. El Grinch había pasado de ser el catalizador de la miseria a ser el arquitecto silencioso de la estabilidad. Su vida ya no se medía en las navidades robadas, sino en los pequeños pero vitales engranajes de la vida comunitaria que ahora sabía reparar. El Monte Crumpit quedó atrás, un recuerdo verde y lejano de una identidad que ya no le pertenecía. El verano dio paso a un otoño vibrante, y con el cambio de estación llegó una nueva capa de introspección para el Grinch. El aire se volvió fresco y crujiente, trayendo consigo el aroma terroso de las hojas caídas, un olor que, para su sorpresa, no le resultaba melancólico. Al contrario, lo invitaba a reflexionar sobre la naturaleza cíclica del cambio y la renovación. Su reputación como reparador le había traído una confianza silenciosa. Los quien ya no lo miraban con la cautela de un exvillano, sino con la familiaridad de un vecino excéntrico, un poco verde, pero esencialmente bueno. Esta aceptación había desarmado por completo el mecanismo defensivo que el Grinch había llevado consigo durante décadas. Ya no necesitaba anticipar la burla. Ahora anticipaba la próxima tarea que le permitiría ser útil.
Un proyecto particularmente significativo fue la restauración de la vieja biblioteca del pueblo. Los estantes estaban podridos, los libros mohosos y el lugar había sido abandonado por considerarse demasiado aburrido para los estándares festivos de Villaquién. El Grinch se dedicó a la tarea con fervor casi académico. Su mente, tan acostumbrada a la lógica de la mecánica, se aplicó al orden de los volúmenes. No solo reparó la madera y trató el moho, sino que comenzó a catalogar los libros basándose en el sistema decimal Dewey. Una idea que le pareció maravillosamente ordenada en medio del caos afectivo de los quien. Fue durante estas largas jornadas en la biblioteca, bajo la luz tenue filtrada por las ventanas polvorientas, que el Grinch descubrió un libro ilustrado sobre astronomía. Sus ojos verdes se fijaron en los diagramas de las galaxias. Por primera vez, contempló el universo exterior con curiosidad en lugar de resentimiento cósmico. Se dio cuenta de que su misantropía anterior era una perspectiva microscópica. Su dolor era pequeño, pero la inmensidad del mundo invitaba a una perspectiva más amplia. Cindy Lou lo encontró una tarde, absorto en un mapa estelar. Ella no preguntó qué estaba leyendo, sino que se sentó en el suelo polvoriento junto a él, admirando el detalle de sus reparaciones en el estante más alto. Le contó que en la escuela habían estado hablando sobre el espacio y que ella creía que el Grinch, con todo su conocimiento de las alturas del Monte Crumpit, debía saber mucho sobre las estrellas. El Grinch, sin quitar la vista del libro, le señaló una nebulosa distante. «Las estrellas no se preocupan por lo que piensas de ellas», murmuró, y luego añadió, casi para sí mismo. «Y eso es un gran alivio». Al caer la noche, mientras el pueblo se preparaba para una celebración otoñal más tranquila, el Grinch cerró la biblioteca. Los libros estaban ordenados, la madera restaurada. Mientras se alejaba, notó que Max no estaba esperando en el garaje, sino en el umbral de la biblioteca, como si estuviera vigilando el nuevo tesoro del pueblo. El Grinch le dio unas suaves palmadas en la cabeza. El Monte Crumpit era ahora solo un punto de referencia en el horizonte, un recordatorio silencioso de que la soledad era una jaula autoimpuesta. Había encontrado que la verdadera aventura no estaba en la evasión, sino en la profunda y continua inmersión en la vida compartida. La tranquilidad del otoño, con su promesa de orden y belleza efímera, sentó las bases para el entendimiento más profundo del Grinch sobre el amor y la familia. La noticia de que el bebé de Donna Lou había nacido, una niña sana a la que llamaron Noel, resonó en Villaquién como una pequeña explosión de alegría pura, no contaminada por el fervor de diciembre. El Grinch, que había construido la cuna con una precisión casi reverencial, sintió una punzada de algo nuevo, orgullo protector. Su primera visita formal a la casa de los Lou no fue impulsada por una invitación, sino por una necesidad autoimpuesta de verificar la integridad estructural de la cuna. Llevaba un pequeño regalo, algo que había fabricado en su taller, un móvil musical hecho de madera noble y pulida, diseñado para girar con una lentitud y armonía perfectas, calibrado para no exceder nunca los niveles de ruido que Cindy Lou consideraba distraídos. Al entrar en la casa, la escena lo inundó de una calidez abrumadora. El aire olía a leche y a cera de abeja. Donna Lou, agotada pero radiante, lo recibió con una gratitud que no necesitaba palabras. El Grinch se acercó a la cuna. Allí estaba Noel, pequeña y perfecta, durmiendo profundamente. El momento de conexión real sucedió cuando Cindy Lou, con su habitual desparpajo, le preguntó: «¿Crees que le gustará el móvil, señor Grinch?» El Grinch observó a la bebé, luego al móvil suspendido. Sus ojos, que habían visto tantas noches de ira y planificación, se suavizaron al notar cómo la luz del atardecer se refractaba en la madera pulida. Se agachó lentamente y con una voz más baja de lo habitual, casi un susurro ronco, respondió: «Si no le gusta», dijo mirando directamente a Cindy Lou, «yo lo arreglaré». Esta frase encapsulaba toda su redención. Ya no prometía destruir, prometía reparación. En ese instante, sintió el peso de la responsabilidad como una bendición, no como una carga. El corazón, ese músculo que había crecido y se había tensado con la Navidad pasada, ahora se expandía con la dulzura de la vida ordinaria.
Al salir esa noche, Max trotaba a su lado con un paso ligero. El Grinch se detuvo un momento en el jardín de los Lowe, mirando hacia la ventana donde la cuna estaba iluminada. No sentía celos de la familia, ni la necesidad de retirarse a la montaña. Sentía una profunda conexión con la fragilidad de esa nueva vida. Se preguntó si esa era la sensación que la gente buscaba en Navidad. No en el oro o los adornos, sino en la simple y constante promesa de estar ahí cuando el otro lo necesitara. Mientras caminaban de regreso a su taller, el Grinch se detuvo frente a la biblioteca recién organizada. Pensó en el monte Crumpit, ahora silencioso y vacío. Se había dado cuenta de que la verdadera grandeza no residía en la soledad, sino en la capacidad de integrarse en el tejido de la vida, incluso cuando ese tejido era desordenado y a veces frustrante. El Grinch había dejado de ser un personaje aislado en una tragedia personal para convertirse en un hilo vital en la rica y colorida tapicería de Villaquién. Su futuro, aunque desconocido, se sentía por primera vez firmemente anclado en el presente compartido. La reinvención de un clásico navideño siempre conlleva un riesgo inherente, una danza delicada entre honrar la fuente original y justificar su existencia renovada. El Grinch de 2018, animado con el sello distintivo de Illumination Entertainment, se sumerge en esta tarea con una paleta de colores vibrantes y una energía palpable, aunque a veces excesiva. La decisión de centrar la narración en el pasado del personaje y su necesidad de conexión, en lugar de solo en su misantropía pura, es el pivote central de esta adaptación. La voz de Benedict Cumberbatch, aunque talentosa, se enfrenta al desafío de llenar el vacío dejado por las interpretaciones icónicas previas. Su Grinch es menos un diablo cascarrabias y más un misántropo socialmente ansioso, una elección que refleja la tendencia contemporánea de buscar la raíz psicológica del antagonista. Este enfoque busca humanizar al personaje, ofreciendo al espectador una razón tangible para su amargura, la soledad exacerbada por su crianza solitaria y la incapacidad de integrarse en la efervescencia forzada de Villaquién. La película, en este sentido, actúa como una terapia visual, desmenuzando el trauma menor de la infancia para explicar la megalomanía navideña posterior. Visualmente, la película es un torrente de lo que Illumination sabe hacer mejor: animación pulcra, texturas exageradas y un diseño de producción que roza lo comestible. Villaquién es un despliegue de arquitectura imposiblemente ornamentada, un testimonio del consumismo llevado al extremo, lo cual, irónicamente, justifica la rabia del Grinch. El monte Crumpit, por contraste, es representado como un refugio espartano, casi monástico, un espacio de autoseguridad frente al caos sensorial de abajo. Este contraste visual subraya el conflicto temático, el orden autoimpuesto contra el desorden colectivo. Cindy Lowe, quien, el corazón moral de la narrativa, se presenta aquí con una determinación inusualmente proactiva. La joven actriz que le da voz se encarga de inyectarle una inocencia funcional, aquella que no se doblega ante la lógica cínica. Su motivación no es meramente la de recuperar un regalo, sino la de asegurar que su madre, una figura trabajadora y abrumada, experimente la alegría genuina. Esta subtrama materna añade una capa de realidad social que a menudo se omite en las versiones anteriores, anclando el espíritu navideño en el esfuerzo cotidiano, no solo en el espectáculo. El diseño de Max, el perro fiel, es quizás donde la película encuentra su mayor éxito emocional. Max es el contrapunto silencioso de la amargura del Grinch. Su lealtad inquebrantable, expresada a través de movimientos corporales y miradas de resignación amorosa, funciona como un espejo constante para el protagonista. La secuencia en la que el Grinch lo obliga a participar en sus planes más elaborados, con atuendos ridículos, recuerda a las comedias físicas clásicas, donde la pareja dispareja es la fuente principal del humor. Si bien la película cumple con el arco narrativo esperado, la destrucción planificada seguida por la epifanía, el clímax se siente apresurado. La transformación del corazón del Grinch, que en el material original de Seuss es un evento casi místico y biológicamente impactante, aquí se resuelve demasiado rápido, facilitado por la aceptación inmediata de la comunidad. La redención es dulce, sí, pero carece de la tensión dramática necesaria para sentirse completamente ganada.
La película se apresura a llegar al banquete y al abrazo grupal, priorizando la catarsis rápida sobre la resolución compleja. En última instancia, la versión de 2018 es un producto diseñado para el consumo familiar masivo, pulido y seguro. ¿Hereda la lección fundamental de que la Navidad es un sentimiento y no una acumulación de bienes? Pero lo hace envuelto en una estética de alta definición que a veces opaca la simpleza lírica de su origen. Es una película que sabe contar chistes visuales y que ofrece un villano con el que es fácil empatizar, aunque su ambición por complacer a todas las audiencias resulta en una versión algo diluida de la sátira original. La paleta de colores empleada por Illumination, tan saturada que parece vibrar en la pantalla, funciona como una metáfora directa del exceso de Villaquién. Es un mundo donde la luz es casi agresiva, lo que proporciona una justificación visual para la sensibilidad hipersensible del Grinch hacia el ruido y el brillo. Este Grinch, interpretado en su versión original por Boris Karloff con una resonancia más teatral, y luego por Jim Carrey con una energía física demencial y maníaca, es reconducido aquí hacia una ansiedad más reconocible. Cumberbatch construye un tono más contenido, enfocado en el susurro sarcástico y la resignación molesta, lo que lo acerca más a un ermitaño moderno que a una fuerza del mal puramente cómica. Su vestuario, si bien mantiene los tonos verdes icónicos, se siente más como el de alguien que se niega a salir de casa que como el de un disfraz permanente. El Monte Crumpit se convierte en el santuario psicológico del personaje. No es solo un lugar de exilio, sino un espacio meticulosamente organizado por él mismo. Observamos pequeños detalles en su guarida, quizás implementos de ingeniería rudimentaria o herramientas para la soledad, que insinúan una inteligencia frustrada. El Grinch de esta versión parece haber canalizado su potencial creativo hacia la invención de métodos para evitar la interacción humana, una forma retorcida de autosuficiencia. Su relación con Max, el perro, es la única válvula de escape emocional segura. Max, con su expresión perpetuamente preocupada y sus orejas caídas, es el depositario silencioso de todos los monólogos internos del Grinch. Hay una ternura subyacente en la forma en que el Grinch le ofrece a Max pequeños lujos o lo viste con trajes inapropiados. Son actos de afecto disfrazados de servidumbre para su plan maestro. Cindy Lou, quien, por su parte, encarna esa pureza obstinada que a menudo desarma a los cínicos. Su motivación, centrada en la felicidad de su madre, le otorga una gravedad moral que trasciende la simple niña que quiere regalos. Esta madre soltera y trabajadora es un reflejo sutil de la lucha real que la película, a pesar de su fantasía, intenta tocar. El agotamiento que genera la presión social y económica, incluso en tiempos de celebración. Cuando Cindy Lou se enfrenta al Grinch, no es con valentía temeraria, sino con una convicción nacida de la necesidad de reparar algo roto, tanto en su hogar como, inadvertidamente, en el corazón del monstruo verde. La secuencia del robo de la Navidad es coreografiada con una precisión casi militar, un sello de Illumination que recuerda al rigor narrativo de sus producciones anteriores. Sin embargo, la escala del sabotaje es inmensa, y el público sabe desde el principio que será revertida. El verdadero suspense no reside en si el Grinch tendrá éxito, sino en cuándo se romperá su resolución. La canción que entona mientras desciende con su trineo, una versión más jovial y menos amenazante que en adaptaciones previas, ya contiene la semilla de su eventual fracaso emocional. Es la banda sonora de alguien que está actuando un papel, pero que no está completamente convencido de su guión. El momento de la epifanía, cuando el corazón se agranda, es manejado con un efecto visual inmediato y contundente, una luz que emana del pecho del Grinch. Esta resolución instantánea, aunque satisfactoria para el público más joven, debilita la lección profunda del cuento original. El Grinch no tiene que luchar contra su naturaleza física alterada durante un tiempo prolongado. La bondad se impone casi por decreto animado. La aceptación de los Hughes es lo más notable. Su respuesta no es el miedo o el juicio, sino una bienvenida inmediata y sin preguntas. Esto cementa la idea de que la comunidad de Villaquién es inherentemente perdonadora, un contraste directo con la percepción que el Grinch tenía de ellos como un ente hostil y uniforme. El banquete final es la celebración de la inclusión total.
El momento en que el marginado es no solo tolerado, sino anhelado, cerrando el círculo de su soledad autoimpuesta con un abrazo cálido, y, quizás, demasiado fácil. La meticulosidad en la presentación del caos controlado del Grinch en su descenso hacia Villa, quien revela una fascinación por el mecanismo de la disrupción. Observamos en la animación cómo cada adorno navideño, cada luz parpadeante que roba, es manipulado con una eficiencia casi quirúrgica. Esta precisión técnica es un reflejo de la mente del Grinch. Si va a fracasar en la conexión humana, al menos triunfará en la ejecución de su plan destructivo. La energía que pone en arrancar las guirnaldas o desmontar los árboles no es meramente la de un vándalo, sino la de un artista frustrado que encuentra su lienzo en la destrucción del gusto ajeno. En cuanto a la voz de Cumberbatch, se percibe una capa de artificio en su amargura. No es el rugido primario de la ira, sino el suspiro constante de alguien que se siente constantemente ofendido por la existencia misma de la alegría. Hay una resonancia en su interpretación que recuerda a personajes neuróticos y sobreanalíticos del cine independiente, más que a los villanos caricaturescos de las animaciones clásicas. Esta elección estilística probablemente buscaba modernizar el arquetipo, haciéndolo más identificable para una audiencia acostumbrada a explorar las complejidades internas de los personajes supuestamente unidimensionales. Max sigue siendo el ancla emocional. La animación captura brillantemente la telepatía canina, la forma en que Max anticipa el siguiente movimiento brusco o la orden absurda del Grinch. En la escena donde deben vestirse de forma ridícula, el perro no muestra enfado, sino una resignación que es conmovedora en su silencio. Max es la prueba viviente de que el amor incondicional puede coexistir con la incomodidad extrema, proporcionando al Grinch un ejemplo constante de lealtad sin demanda, algo que él es incapaz de ofrecer o aceptar de los humanos. La transformación del pueblo, de un estado de éxtasis frenético a uno de shock silencioso tras el robo, es breve pero significativa. Los Who's de esta versión son retratados como criaturas de hábitos extremos. La interrupción de su ritual es lo que causa el pánico inicial. Sin embargo, su regreso a la normalidad y al espíritu festivo es casi instantáneo una vez que se dan cuenta de que la esencia, el reunirse y el compartir permanece. Esta rapidez en la aceptación sugiere que la película valora más la idea abstracta de la bondad comunitaria que el proceso psicológico de superación del miedo. El mensaje es claro. El verdadero espíritu navideño es inmune a la escasez material. El clímax de la reunión en la plaza, con el Grinch bajando cojeando del trineo, es donde la película invierte toda su energía visual en el afecto. La música se eleva a un crescendo orquestal diseñado para provocar lágrimas inmediatas. El abrazo final con Cindy Lou, quien es el punto de inflexión donde el Grinch abandona finalmente la coraza de su cinismo. Es un momento de vulnerabilidad forzada por el guión, pero ejecutado con la calidez necesaria para asegurar al espectador que el viaje, aunque lleno de giros y animaciones vistosas, ha regresado al punto de partida idealizado, la familia y la pertenencia. La película concluye así, reafirmando que incluso el corazón más verde y retorcido puede ser reajustado a la frecuencia de la calidez humana. La dirección de arte, al diseñar a los habitantes de Villaquién, parece haber bebido de las fuentes del diseño industrial moderno, suavizando las formas para hacerlas entrañables, pero manteniendo una uniformidad que justifica, hasta cierto punto, el rechazo del Grinch hacia su homogeneidad. Sus hogares, amontonados unos sobre otros como pastelitos de azúcar, son la materialización visual del hacinamiento emocional que el Grinch busca evitar. La banda sonora, compuesta en gran medida por adaptaciones actualizadas de villancicos conocidos, juega un papel crucial en la manipulación del tono. Las melodías son pegadizas, diseñadas para quedar grabadas en la memoria auditiva, sirviendo como un contrapunto alegre y casi invasivo a la banda sonora interna de misantropía del protagonista. El arco de crecimiento del Grinch en esta iteración se apoya fuertemente en la necesidad de validación externa, un rasgo quizás más acentuado que en las versiones anteriores. Su deseo de arruinar la Navidad no es solo una protesta contra la alegría ajena, sino un intento desesperado por ser notado, por forzar al mundo a reconocer su existencia dolorosa.
Cuando su plan parece estar funcionando y se encuentra solo en la cima del Crumpit escuchando el silencio anticipado de la decepción de Villaquién, el alivio que experimenta es fugaz, rápidamente reemplazado por un vacío más profundo que el ruido nunca pudo llenar. Es en ese silencio que la verdad de su soledad se filtra a través de su armadura emocional. La participación de Max en el desenlace, sin embargo, es un elemento de sutil heroísmo. Mientras el Grinch experimenta su shock físico y emocional, es Max quien parece instintivamente saber que la respuesta correcta no es el escape, sino el regreso. El perro no necesita comprender la teología de la Navidad, comprende la necesidad de su amo de reparación. Esta acción silenciosa de Max, al tirar de la cuerda o al rehusarse a alejarse, es el pequeño empujón que precipita la decisión del Grinch de enfrentar las consecuencias. Al examinar la carrera de los estudios Illumination, se nota una tendencia a pulir las asperezas de los clásicos infantiles, buscando maximizar la empatía del público hacia figuras que históricamente fueron más ambiguas o abiertamente malvadas. El Grinch de 2018 encaja perfectamente en esta filosofía, ofreciendo un villano redimible y altamente comercializable. La película vende la idea de que el cambio es posible incluso a través de un evento biológico repentino, el crecimiento del corazón, asegurando que el mensaje final sea accesible y reconfortante, incluso si sacrifica algo de la mordacidad satírica que Theodore Geisel infundió en su poesía original. El resultado es una experiencia visualmente exuberante que, aunque quizá carezca de la resonancia atemporal de sus predecesoras, ofrece una terapia navideña animada y efectiva para la era moderna. La puesta en escena del corazón del Grinch creciendo, ese momento culminante que define la película, se representa con un énfasis casi operístico en la animación de Illumination. No es un simple aumento de tamaño, es una explosión de luz verde y energía cinética que rompe la quietud autoimpuesta del personaje. Este efecto visual, aunque espectacular, subraya una narrativa donde la catarsis es inmediata y externa. La angustia de la transformación, que en la mente del espectador debería ser dolorosa por la ruptura de años de cinismo, se resuelve con una belleza digital que minimiza la lucha interna. Es la validación física de que la bondad es, en esencia, una condición más expansiva que la maldad. El encuentro final en la cima del Crumpit con los hosts reunidos es notablemente pacífico. No hay histeria colectiva o acusaciones, solo una multitud esperando, casi como si supieran que su perseverancia en la celebración forzaría la rendición del Grinch. Esta respuesta comunitaria es el comentario más fuerte de la película sobre la naturaleza de Villaquién. Son una entidad que se define por su capacidad de absorber la negatividad y transformarla en inclusión. El Grinch, que esperaba el fracaso total, se encuentra con el éxito de su propia fiesta. Una ironía deliciosa donde su intento de sabotaje termina siendo el catalizador para su propia aceptación. La escena del desayuno compartido, donde el Grinch finalmente toma asiento a la mesa de los Who's, está cargada de simbolismo. El color verde de su piel contrasta fuertemente con los tonos pastel y rojos brillantes de la comida y la decoración. A pesar de la bienvenida, el Grinch se mueve con una cautela que delata su inexperiencia en la intimidad social. Su primera mordida del festín parece vacilante, como si el sabor de la alegría comunitaria fuera algo completamente nuevo y potencialmente venenoso. Su torpeza al interactuar con los cubiertos o al responder a las preguntas bien intencionadas de los Who's sugiere que la integración llevará tiempo, aunque el guión decida saltarse esa fase de adaptación lenta. En retrospectiva, esta versión del Grinch se enfoca menos en la sátira social que en la accesibilidad emocional. Al dotar al protagonista de una ansiedad social genuina y un trauma de abandono infantil, implícito en su soledad, la película lo convierte en una figura trágica antes que maligna. Los estudios de animación, al igual que otros directores que han abordado material clásico, han optado por hacer al villano más psicológicamente plausible. Una tendencia que humaniza al monstruo, haciéndolo más fácil de vender y más fácil de perdonar. La victoria final no es solo del espíritu navideño, sino de la terapia narrativa, donde cada personaje encuentra su lugar, asegurando que la lección más importante sea que nadie, por muy verde o gruñón que sea, está destinado a estar solo.
La ambientación de la guarida del Grinch en el Monte Crumpit, aunque minimalista en comparación con el barroquismo de Villaquién, revela detalles sutiles sobre su obsesión por el control. Las herramientas que utiliza para desmantelar la festividad son más que simples implementos de robo. Son artefactos de precisión, casi científicos, que evidencian un intelecto formidable dedicado a la negatividad. Uno podría imaginar que si este Grinch no hubiera estado tan enfocado en la misantropía, habría sido un inventor o un relojero excepcional. Su rutina solitaria, marcada por la planificación y la ejecución de pequeños actos de sabotaje en su propia casa para probar sus artilugios, es un microcosmos de la frustración que luego proyecta en el mundo exterior. La interpretación de Max, el perro, se vuelve aún más conmovedora cuando se considera que es el único ser vivo al que el Grinch permite ver su vulnerabilidad sin juzgarlo. Los gestos de Max, como la forma en que lame la mano del Grinch después de un arrebato de ira o su mirada paciente mientras su amo se enfunda en atuendos humillantes para el plan, actúan como un bálsamo constante. Es a través de Max que el Grinch experimenta un afecto funcional, una relación donde las expectativas son mínimas y la lealtad es absoluta. Esto contrasta dramáticamente con la dinámica que intenta forjar con los Who's, que siempre están llenos de expectativas desbordantes y alegría ruidosa. El momento en que Cindy Lou quien sube al Monte Crumpit es la prueba de fuego para la teoría del personaje de que su aislamiento es una elección necesaria para la paz mental. La niña, con su diminuta figura enfrentándose a la inmensidad verde y rocosa, representa la verdad ineludible que el Grinch ha estado evadiendo. La conexión humana no requiere perfección, solo presencia. La voz suave de Cindy Lou, cargada de una seriedad impropia de su edad, desarma al Grinch no con argumentos, sino con una simple necesidad. Ella no está allí para juzgar su fealdad o su maldad, sino para pedirle una pequeña ayuda para su madre agotada, desviando completamente el foco de la Navidad como espectáculo hacia la Navidad como apoyo mutuo. La estructura de la película, al presentar el robo como una proeza de ingeniería y logística, recuerda a las comedias de atraco, pero con un propósito emocional en lugar de financiero. Sin embargo, la resolución emocional es tan rápida que casi parece un error de montaje. La banda sonora, que momentos antes estaba llena de tensión mientras el trineo se tambaleaba bajo el peso de los regalos robados, se transforma abruptamente en un coro angelical cuando el corazón se expande. Esta transición abrupta sugiere que la película estaba más interesada en llegar al mensaje edificante que en explorar la dificultad real de deshacer años de resentimiento. La redención se ofrece como un interruptor que se enciende, más que como un proceso gradual de reparación del tejido social dañado. Al final, el Grinch se convierte en el anfitrión, integrándose con una facilidad sorprendente en la estructura comunitaria que antes detestaba, consolidando el triunfo de la aceptación incondicional sobre el cinismo bien razonado. La decisión de ambientar gran parte de la acción en un entorno invernal altamente estilizado, donde cada copo de nieve parece colocado con precisión geométrica, acentúa la artificialidad de la Navidad que el Grinch pretende desmantelar. La nieve, en lugar de ser un elemento purificador o caótico, se convierte en un telón de fondo prístino sobre el cual el verde esmeralda del Grinch destaca como una anomalía intencional. Este contraste visual es fundamental para entender la psicología del personaje.